Bueno, hoy quería compartir algo que tiene que ver un poco más, que sería para final de año, pero bueno, también comienzo de año, ¿no? Que es cómo fue nuestra vida el año pasado, con respecto a las cosas del Señor y también nuestra vida en general, ¿no? En todos los sentidos de nuestra vida. Y esto cómo fue acompañado en el plano espiritual. ¿Mm? Porque creo que uno llega al final del año, o cuando va a empezar el año, que tiene vacaciones, por ahí es bueno pensar qué vine haciendo el año pasado y cómo voy a encarar el próximo. Para ver si hay cosas que corregir o si vienen bien las cosas, trata de hacerlas mejor para potenciarlas. ¿Mm? Y la pregunta es, si el año pasado estuve para atrás, ¿Mm? ¿Qué hago para mejorarlo en este año? Porque uno empieza la meta, hay propaganda por ahí en YouTube, dice, ¿hace cuánto que venís postergando para aprender inglés? Dice. Bueno, y nosotros por ahí el año pasado dijimos, bueno, me voy a poner la meta de leer la Biblia todos los días o leer la Biblia en un año. Lo pude hacer, no lo pude hacer. Quise servir al Señor, lo pude hacer, no lo pude hacer. Bueno, y así, metas que uno va teniendo. Si estuve para atrás con eso, ¿qué es lo que tengo que cambiar este año para mejorarlo, para que no vuelva a suceder? Y si estuvo de 10 o bien las cosas, ¿qué puedo hacer para mejorarlas en este año? Son preguntas que uno tiene que hacer, porque por ahí, dentro de todo ha estado bien, pero sabe que uno puede dar más, por ahí corrigiendo algunas actitudes que podemos llegar a tener. Y para esto vamos a buscar 2 de Pedro 1, versículos 5 y 7. Acá hay una serie de características que el Señor nos pide que tengamos presente en nuestra vida, que Daniel creo que algo mencionó este versículo cuando estuvimos en la casa de Lili. Me parece que ahí lo mencionó. Justo, mira, abrí la Biblia y tengo el apunte ese cuando hablé En la casa de Lili fue. del 1 al 15. Dice, vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjense que acá va diciendo como que tenemos alguna de estas características como hijo de Dios en nuestras vidas, pero que hay que ir añadiéndole más cosas. Entonces, vamos a tocar algunas hasta el conocimiento para que no se nos vaya tan largo, pero fíjense que empieza diciendo aquel versículo que para empezar con todo esto tenemos que poner diligencia. Yo les dije que vieron que a veces uno se fija lo que ha hecho el año pasado y hay cosas que hay que mejorar, pero corregir algunas cosas, y para esto no es decir, bueno, ya veo cuando se acomoda, sino que dice que hay que poner diligencia. Y diligencia tiene que ver con estar pronto, estar presto, ligero para obrar. También ser cuidadoso, exacto y activo. Fíjense, esto tiene que ser, no dejar pasar el tiempo. Vieron que ahí está la palabrita esa, proscatinar, que a mí me quedó muy grabada de una enseñanza que nos dieron. ¿Se acuerdan cuando Moisés se presenta delante del faraón, cuando estaban con las ranas? Y le dice el faraón, bueno, sácamela porque sé que peca. Dice, bueno, ¿cuándo querés que te la saque? Mañana. Eso es proscatinar. Si tenés un problema o algo que solucionar, ¿por qué vas a esperar hasta mañana? Empieza hoy. Porque si no es tiempo que uno va perdiendo. Entonces, a esto que nosotros estamos viendo, tenemos que ponerle diligencia. Y esto es no proscatinar, sino que estar pronto, ligero para obrar, ser cuidadoso, exacto. En cuanto a mi relación con el Señor, no solo es en leer y orar. Eso es lo principal, lo primordial. Lo que nosotros vivimos en privado, después se va a manifestar también en público. Pero tenemos que comenzar con una buena relación con el Señor, pero eso me tiene que llevar ¿a qué? Al servicio, me tiene que llevar a la obediencia, porque si yo leo y oro digo que leo y oro todos los días, pero no voy a servir al Señor o no voy a obedecer la palabra, es como que no, el Señor habló pero no escuché nada. Entonces tenemos que poner diligencia en esto y que todo esto nos lleve para mejorar nuestro servicio, para mejorar nuestra obediencia en cuanto al Señor y obviamente en cuanto a leer y orar. Y de las características que hemos mencionado, ¿se acuerdan que son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor?
Son una serie de características que uno tiene que estar viendo y diciendo, ¿está esto presente en mi vida? ¿Vieron como los frutos del Espíritu Santo? ¿Se acuerdan cuáles son? Amor, gozo, bueno. Eso uno tiene que, eso va madurando, es un obrar de Dios, que mientras nosotros le ponemos diligencia a la oración, a la meditación de la palabra, a la obediencia, va madurando el fruto del Espíritu Santo, pero también estas características tienen que ir madurando en nuestras vidas. Y empezando hablando de fe. Cuando empiezo a hacer algo, ¿lo hago con fe? ¿O no doy el primer paso hasta que las cosas no se acomodan? Yo me acuerdo patente, ¿vieron cuando los sacerdotes con Josué van a cruzar el Jordán? Lean después el pasaje. Dice que los sacerdotes van con el arca y cuando van, dice que el Jordán no se abre. Al contrario a lo que fue cuando Moisés, ¿se acuerdan que Moisés él toca el mar con el palo y que hace? Se abren las aguas. Entonces el pueblo empieza a caminar y pasa por el lugar en seco. Es un milagro. Pero Dios también lo manda a Josué. La diferencia es que cuando los sacerdotes pisan el agua no se abre. Recién cuando los sacerdotes todos pisaron el agua, se metieron, ahí se abrió el Jordán. Bueno, nosotros muchas veces queremos que primero se nos abra el mar, que Dios nos muestre todo de par en par, que me cuente todo cómo va a ser la historia, para empezar a caminar. Y yo está bien, si Dios lo hace así, bien. Pero otras veces Dios me pide que dé primero un paso. Y ahí es donde uno empieza a caminar por fe también. No es que se me abre el mar ahí, sino que yo tengo que dar el primer paso y Dios hace el milagro. No sé por qué Dios a veces quiere también para ver dónde está nuestra fe, dónde está nuestra obediencia. Y esto, yo acá conté ya un testimonio una vez, y hay unos hermanos en Carlos Paz, no sé si todos lo han escuchado. Ellos estaban yendo a un grupo casero y los anfitriones del grupo casero estaban pasando una situación, no tenían trabajo, estaban muy mal económicamente, no tenían casi ni para comer, estaban con dos chicos creo que tenían. Y esta gente cuando fue y estuvieron ahí dice, no podemos quedarnos así. Ellos vinieron a la casa y no estaban bien económicamente ellos, porque el marido estaba quedado sin trabajo, cobraba una jubilación porque había dado de baja mínima, y ella recién estaba empezando a dar clases, así que cobraba muy poco. Pero ellos vinieron a su casa y de lo que tenían, la mitad lo agarraron y se lo dieron a esta gente. Entonces tenía, medio paquete de yerba, un cuarto para esta gente y ellos se quedaron con un cuarto. Y fíjense, eso es un paso de fe, porque no esperaron a que la condición económica de ellos mejore para ayudar al otro, sino que ayudaron con lo que tenían. Bueno, después el mar para ellos se abrió porque Dios los bendijo también en lo económico. Pero eso es dar un paso de fe, no esperar que todo se acomode. Y fe, ¿se acuerdan lo que dice Hebreos 11:1? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, certeza de lo que espero y convicción de lo que no veo. Entonces, volviendo al tema de los sacerdotes, ellos tenían la certeza de que se iba a abrir el mar rojo del Jordán, que se abriera, y tenían la convicción, marcharon por eso, aunque no vieron que el mar se abriera hasta que ellos no pusieron los pies dentro del agua. Eso es la fe. Y esto a veces también es como caminar. Yo puse el ejemplo acá, cuando se te corta la luz o que te levantas y no oscuras en tu casa, ¿vieron? Uno conoce dónde están las cosas, ¿sí? Pero así todo por ahí te podés llegar a chocar. Pero uno sabiendo más o menos dónde está, con un poquito de penumbra así uno ya puede y se maneja por la casa. Distinto que si yo voy y me quedo a dormir en la casa de alguno de ustedes, o a veces pasa que vieron que a veces uno cambia los muebles de lugar y te levantas la noche para ir al baño y la pared está donde antes no había pared. Bueno, con el Señor pasa lo mismo. Cuando nosotros empezamos a caminar en fe con el Señor, quizás no vemos todo el panorama, pero conociendo al Señor sabemos que podemos ir con cuidado, pero en fe, sabiendo que vamos a llegar a algún lado. Y esto nos lleva a que si nosotros ponemos diligencia en leer la palabra de Dios y meditarla y orar con el Señor, o sea, hablar con el Señor, vamos a descubrir que las promesas de Dios están en nuestra vida. Aunque todavía no las veamos, las seguimos esperando y tenemos la convicción de que si Dios me dio una promesa, se va a cumplir en nuestras vidas. Entonces, a eso se llama fe. Y a la fe dice que hay que agregarle virtud. ¿Virtud qué es? Es una cualidad que se considera moralmente buena. Una virtud es una disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados ideales orientados al bien, la verdad, la justicia y la belleza. Y también, en otras palabras, es hacer lo que está bien
y evitar lo que está mal. Entonces, a la fe que nosotros tenemos que agregarle esta virtud. Y podemos sintetizarlo en hacer lo que está bien y evitar lo que está mal. Uno a veces tiene dudas si lo que va a hacer está bien o está mal. Bueno, ahí es donde uno vuelve antes. En la diligencia en cuanto a leer y meditar en la palabra de Dios, orar con el Señor, y el Señor trae revelación si está bien o no lo que yo voy a hacer. ¿Cómo anduve con el tema de apartarme del mal este año que pasó? Lo logré, hubo cosas que hubo que quedaron ahí medias tintas, y esto de apartarnos del mal es cosas fuertes, por ejemplo, adulterio, robo, fornicación, por eso son palabras fuertes. Pero hay otras que no parecen tan fuertes, por ejemplo, la murmuración. ¿Cómo anduve con eso? Apartarme de la murmuración es apartarme del mal. ¿Cómo anduve con el chisme? ¿Soy de tomar mate con cuero? Cuando me junto con algún hermano o alguna hermana, o me aparto de eso y si viene el chisme, corta y nada más conmigo. ¿Cómo anduve con el tema de la mentira? ¿Cómo anduve con el tema de la avaricia? Tantas cosas que por ahí se presentan en nuestra vida que uno ni siquiera se da cuenta, pero a veces están. Y por eso volvemos a lo mismo. Cuando meditamos en la palabra del Señor y oramos con Él, Él va revelando si hay cosas en nuestra vida que hay que ir sacándolas. Y vamos a terminar con el último puntito que dice que a la fe le agreguemos virtud y a la virtud le agreguemos conocimiento. Josué 1:8, ¿recuerdan lo que dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que, ¿cuánto? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El problema nuestro es que siempre nos aprendemos la última parte. Que si nosotros llevamos la Biblia abajo del brazo y la tenemos ahí en la mesa todos los días en casa, dice que todo lo que hagamos nos va a salir bien. Y una vez me acuerdo que escuché a un hermano que él decía, no, dice, si somos hijos de Dios, Dios va a bendecir lo que hagamos. Y no es así. Dios va a bendecir lo que hagamos cuando estemos en el lugar que Él quiere que estemos y haciendo lo que Él quiere que hagamos. Entonces, para eso tenemos que meditar en el libro del Señor de día y de noche. Quizás no tengo tiempo para leer, mucho tiempo para leer en todo el día, pero lo que leo lo voy meditando todo el día. Y eso me va ayudando en las decisiones que yo tengo que tomar. Eso que me lleva a que si yo dice, meditarás y guardas y hagas conforme a todo lo que dice la palabra del Señor, entonces sí, todo lo que haga me va a salir bien. ¿Por qué? Porque si medito en la palabra de Dios y la obedezco, eso me va a llevar por un camino que Dios quiere que yo transite. Entonces Dios me va a decir, anda para allá y hace esto. Y yo voy a estar yendo para allá y haciendo eso. Entonces, todo lo que haga me va a salir bien. ¿Por qué? Porque Dios va a ir añadiendo bendición en lo que yo hago, por la obediencia que hay en mi vida. Y esto es meditar de día y de noche, o sea, como decía recién, todo el tiempo. Y a veces uno dice, bueno, con el ritmo de vida que tenemos, a veces se te complican las cosas, ¿no? A veces nos ponemos la meta de leer la Biblia en un año y por ahí empezamos bien y después se complica. Y en base a veces puede ser por las ocupaciones que tiene, pero en realidad, y muchas veces porque no disponemos el tiempo en nuestra vida para hacer eso. Si nosotros vieron que a veces uno tiene que hacer cosas y dice, no puedo hacerlo, pero te llega a surgir una urgencia y la terminas haciendo, ¿o no? Entonces, si hay una necesidad, lo haces. Para esto también hay que obedecer y guardar. Esto es atesorar la palabra de Dios. Y no es solo para sumar un conocimiento a nuestras vidas, sino que también es para atesorar, guardar y obedecer. Y el resultado de todo esto es que todo me va a salir bien. Entonces, fíjense en lo importante, que a la fe le agreguemos virtud, que a la virtud también le agreguemos conocimiento. Y esto no es solo para el pastor o para el maestro de la palabra, es para todos. A ellos por ahí Dios le da mayor revelación de la palabra, pero para todos tenemos que tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Y dice que todo nos va a salir bien. De lo contrario, la cosa no es tan así. ¿Se recuerdan lo que dice Oseas 4:6? Dice, mi pueblo, la primera parte, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Fíjense, y después dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios,
también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo justo estos días estaba leyendo la historia de Josafat. Él dice que fue un hombre que buscó de Dios y cometió errores. Está bueno para que después, si lo pueden leer, lean la historia de Josafat. Pero él siempre buscó de Dios. Y una parte, hay un versículo que dice que como él buscó de Dios, Dios sembró el terror en los pueblos de alrededor y ninguno lo atacaba. Fíjense, no es que Josafat tuvo que armarse un gran ejército y tener esto y lo otro, sino que Dios puso el temor en los otros y ninguno se atrevía a atacarlo. Entonces, si vos estás tranquilo con eso, podés trabajar en otras cosas. Entonces, cuando nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios, no vamos a ser destruidos. Por el contrario, cuando el pueblo de Israel, si ustedes leen en la historia del Antiguo Testamento, cada vez que se apartaban de Dios, ¿qué pasaba? Venían los madianitas, venían esto, venía el otro, los robaban, los saqueaban y así de todo. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. Y eso es porque lo abandonaban y no tenían conocimiento. Y como decía recién, no es solo para los pastores, no es solo para los maestros, es para cada uno de nosotros. Porque acá somos un pueblo, el pueblo de Dios. Pero después cuando vamos a nuestra casa, somos una partecita también del pueblo de Dios y también ahí tenemos que evitar que esa partecita sea destruida. Entonces, con conocimiento y obediencia a la palabra de Dios, evitamos esto. Es para cada uno de nosotros. Fíjense, y esto de no ser destruido, porque cuando el pueblo de Israel se apartaba, ¿qué pasaba? Venían, ¿se acuerdan los madianitas? ¿Se acuerdan la historia de Gedeón? Vivía en una cueva. De poder estar en una casa, tenía que vivir en una cueva. En vez de poder estar cosechando al aire libre y guardar en silo, no, tenían que cosechar poquito y esconderlo en una cueva. Imagínense cómo le afectaba eso económicamente, el estrés que tenían, la libertad. Todo eso era afectado por desobedecer a Dios. Y fíjense, no solo afecta eso cuando no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, cuando no lo obedecemos, sino que también se pierde la posición delante de Dios. Fíjense que dice, por cuanto le faltó conocimiento, fueron destruidos, y por cuanto te olvidaste de mi ley, te echaré del sacerdocio. O sea, tenían un lugar, el sacerdote delante de Dios, era echado por la falta de conocimiento. Entonces, podemos estar parados como hijos de Dios, delante de Dios, obedeciéndolo de una forma, o cuando queremos apartarnos, como que el pecado hace que no nos veamos igual delante de Dios. Dios nos sigue amando, nos sigue considerando sus hijos, pero el pecado pone una barrera que no nos permite alcanzar por ahí las promesas de Dios. Y fíjense, y algo que es muy importante también, y dice que, y también, porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, lo importante de obedecer la palabra de Dios, para que aún nuestros hijos alcancen esas bendiciones. Quizás no todos están en el camino del Señor, pero al estar bien nosotros delante de Dios, oramos con fe y volvemos de nuevo a la fe, esperando algo y con la convicción de que no lo vemos, pero que Dios va a obrar para que eso se cumpla. Amén. Amén.